Restaurados en Cristo para servir. ¿Qué tema más lindo, bien escogido para una actividad como esta? A la iglesia a la cual le mandamos un cordial saludo. Su servidor, Sergio Monterroso, pastor de la Kentucky Tennessee Conference. Me siento muy contento de estar en esta hora saludándolos y también invitándolos para que juntos revisemos una parte muy especial de la palabra de Dios. Y me refiero a una iglesia, al relato de lo que pasó en una iglesia, en una ciudad que era el Estados Unidos de aquellos tiempos. Y me refiero a la ciudad de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una ciudad muy desarrollada, era cosmopolita, ahí había mucha diversidad de grupos étnicos, de razas. Ahí habían importantes asuntos comerciales que ocurrían y era el lugar ideal, era el lugar estratégico para que se difundieran las buenas nuevas del Evangelio. Pero la historia es fascinante y si usted me permite, le pido que me acompañe al libro de Hechos de los Apóstoles. Busquen su Biblia, Hechos de los Apóstoles, y vamos a ir específicamente al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver los versículos del 19, comienza en el 19 y termina en el 30, en el versículo 30. Y hay cosas muy lindas que están dichas en esta sección de la Escritura. Acompáñenme a leer Hechos 11, 19 en adelante. Dice la Escritura: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes fueron a ese lugar, que fueron a Antioquía, viniendo desde Chipre y Cirene, comenzaron a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos, comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de esos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición, de la gracia de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes o discípulos los llamaron cristianos. Durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo, por medio del Espíritu, que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Mire qué cosas lindas nos dice aquí la palabra de Dios. Por un lado, el relato comienza regresándonos a Hechos capítulo 8, donde se nos ha contado que hubo una tremenda persecución. Y por causa de la persecución, una gran mayoría de cristianos, de creyentes, de discípulos de Jesús, tuvo que esparcirse, salieron de Jerusalén. ¿Y dónde iban? Iban predicando el Evangelio. Porque la comisión, querido hermano, queridos jóvenes, queridas hermanas, queridos amigos que probablemente nos acompañan en esta reunión, en esta actividad, la misión de la iglesia no es solamente ir a predicar y hacer discípulos, es por donde vayas, predica y haz discípulos. Por donde vayas, predica y haz discípulos. Y entonces, ¿por dónde iban? Iban predicando.
y llegan a esta importante ciudad, Antioquía de Siria. Había, por lo menos, se conoce que en el mundo antiguo había aproximadamente 13 ciudades que se llamaban Antioquía, porque el nombre lo recibían debido a que, usted recordará, cuando estudiamos las profecías de Daniel, a la muerte de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, pasa un tiempo en el cual no hay un sucesor para dirigir el imperio, y luego toman poder del imperio, dividido en 4 grandes secciones, los 4 grandes generales de Alejandro: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo, Seleuco. Y entonces los seleucidas tomaban el nombre de Antíoco. Y en honor a los antíocos hay muchas ciudades, por lo menos, repito, hay 13 ciudades que se llaman Antioquía, en honor a él. Esta era la Antioquía de Siria, del área de Siria. Y como dije en la introducción, era una ciudad muy grande, era una ciudad que pudo haber tenido cualquier cantidad de habitantes y tremendas comunidades de judíos. Entonces, debido a la persecución, la iglesia va predicando por donde va, y llegan a Antioquía y comienzan a predicar solo a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué solo a los judíos? Bueno, habían razones teológicas. Probablemente Jesús dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Habían ciertas razones teológicas, pero también habían razones prácticas. El apóstol Pablo era un tremendo misionero, un tremendo evangelista, y también en varias ocasiones él buscó la sinagoga, buscó al pueblo judío. Y las razones prácticas eran debido a que ellos ya sabían del Dios verdadero, de un solo Dios verdadero. Ellos ya respetaban las escrituras, el Antiguo Testamento que estaba escrito ya. Ellos ya sabían el estilo de vida que Dios requería a un pueblo. Ellos ya sabían la importancia de los 10 mandamientos. Así que había una razón práctica para predicar primero a los judíos. Cuando escribe Pablo, él va a usar la frase, por ejemplo, en el libro de Romanos, al judío primeramente y también al griego. Así que ellos están predicando a los judíos. Sin embargo, dice el versículo 20, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús, porque ellos estaban llenos del Señor Jesús. Ellos estaban con una vida abundante en la gracia de Cristo. Sí estaban siendo perseguidos, sí tuvieron que abandonar sus casas, su estilo de vida, su ambiente de comodidad o su ambiente habitual. Sí, todo eso, pero estaban llenos de la alegría del Señor, del mensaje del Señor. Ellos habían encontrado vida en el Evangelio. Y entonces van predicando por todas partes y comienzan a predicar a toda la persona que les reciba lo que se están predicando, y les predican a los gentiles también, Y entonces dice la escritura, el Señor estaba con ellos, el poder del Señor. Es interesante cuántas veces en este pasaje se menciona la palabra el Señor y la palabra Dios y la palabra el Espíritu, porque Dios es el personaje, el Espíritu Santo es el personaje que es la figura en la iglesia, la estrella en la iglesia. Así que qué bendición poder saber que el Señor es el que lleva adelante las cosas. Ahora, déjenme hacer un par de reflexiones aquí, hermanos. Mire, por un lado, esa tremenda iglesia. Antioquía es la ciudad en donde se les comienza a decir cristianos. ¿Por qué? Porque se hacían notar, porque llamaban la atención por el buen testimonio. Hay registros que dicen que los cristianos eran una bendición no solo para su gente, sino para otras personas también. Así que se hacían notar y les dieron en llamar cristianos. Probablemente hasta era en burla al principio. Sin embargo, a ellos no les daba ningún cuidado que les dijeran en burla eso. Más bien, transforman ese mote, ese apodo, esa manera de llamarlos, lo transforman en un honor. Hoy en día es un honor ser cristiano, que te llamen cristiano. Uno no está haciendo exhibición de que soy cristiano, pero dígame usted si no. Y de pronto, aquí estoy hablando para hermanos que ya les pasó. Alguien no te conoce, alguien nunca antes te vio, pero comienza a interactuar contigo y te pregunta, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú crees en Dios, ¿verdad? Tú vas a la iglesia, ¿no? Es un honor que le digan eso a uno. Aquí comenzó en Antioquía. Les llamaban cristianos. Pero mire lo que pasa aquí. No tenemos
Tenemos el nombre de Bernabé, un tremendo siervo de Dios, maravilloso siervo de Dios. Cada vez que él aparece en el libro de los Hechos uno puede estar tranquilo porque el hombre es un fiel siervo de Dios. Sin embargo, también va a aparecer Saulo. Saulo de Tarso va a aparecer también ahí con su ministerio pastoral, evangelístico, de crecimiento y todo, sí. Pero cuando esto empezó, simplemente dice algunos de los creyentes. No menciona a ninguna celebridad, no menciona a ningún famoso, como Pedro, como Pablo, como otros que tenemos su nombre. Y no estoy diciendo que está equivocado que ellos sean mencionados por nombre, lo que estoy diciendo es que es maravilloso, es lindo, es alentador saber que el Señor, con personas que no somos celebridades, con personas que no somos famosos, con personas que no somos mediáticos, puede hacer lindas cosas, y aquí hizo algo maravilloso, estableció una iglesia que es digna de admiración, con algunos creyentes que no tenemos sus nombres. Sabemos, porque el texto lo dice, que venían de Chipre, de Cirene, pero no sabemos sus nombres, porque Dios puede hacer grandes cosas, y tú que quieres estar restaurado para servir, no te preocupes si no eres una celebridad, si no eres famoso, si no tienes un canal donde te siguen millones o miles de personas, no importa, lo importante es que estés en Cristo, y en Cristo podrás servir, cumplir el propósito de tu vida, cumplir el propósito de tu llamado, podrás hacer grandes cosas. Solo en el cielo vamos a saber quiénes fueron esos algunos creyentes que empezaron a predicar en Antioquía a los no judíos, y el evangelio está corriendo como Jesús dijo que iba a correr. ¿Se acuerdan? En Hechos 1:8 él dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, ya lo habían sido y están siendo perseguidos, por toda Judea, ya lo han hecho y han dejado ahí una tremenda obra, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora están en un punto donde van a ir a lo último de la tierra. Hay otros puntos estratégicos, desde luego, en el Nuevo Testamento, pero aquí es uno que no puede pasar desapercibido. Antioquía era una ciudad tremenda y maravillosa. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, que la iglesia de Jerusalén, se entera de lo que está pasando allá en Antioquía, y en lugar de sentirse celosos, en lugar de ignorar, se ponen contentos y dice, vamos a enviar a un hermano de mucha experiencia, un pastor que va sin duda a fortalecer ahí las cosas, y envían a Bernabé. Cuando llega Bernabé y se da cuenta de la bendición de Dios, se da cuenta de la gracia que Dios está derramando ahí por medio de la palabra, porque en la palabra hay gracia y hay bendición, porque la palabra nos presenta a Cristo. Donde Cristo llega hay bendición, hay paz y hay gracia sobre gracia, diría el apóstol Juan. Y entonces, cuando él llegó, vio las pruebas de la bendición, se llenó de alegría. En la vida cristiana hay alegría, genuina alegría. Debemos ser alegres y podemos estar alegres porque tenemos un Dios que uno de los frutos del Espíritu, o parte del fruto del Espíritu, es uno solo, es la alegría. Y Bernabé se llenó de alegría y alentó y animó y amonestó, va a decir, otras versiones lo han traducido diciendo amonestó, en el sentido de alentar, de animar, de motivar a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. En esa iglesia, mire qué cosas lindas sucedían. Hay alegría, hay ánimo, hay aliento, y hay la invitación permanente y motivadora de mantenerse fieles al Señor. Y Bernabé era un hombre, un líder que era bueno. ¿Se imagina cómo esa iglesia no iba a impactar a su sociedad si era bueno? Lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace las cosas. El Espíritu Santo es el que te restaura para que sirvas. El Espíritu Santo es el que te restaura para que lleves adelante una misión que Jesús nos dejó, de dar a conocer a otros que hay una manera de vivir diferente, una manera de esperar el futuro diferente, una manera de vivir el presente diferente. Y Jesús restaura vidas, familias, situaciones. ¿Por qué? Porque el gran artífice de todo el plan de salvación es Dios, y en este libro de Hechos es claro que el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Entonces, lleno de fe, también era firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Fue a buscar a Saulo,
Bernabé, una persona tan sensata, tan sabia, dice, oye, aquí cae bien la presencia y la obra de un estratega, de un evangelista, de un líder como es Saulo. Lo voy a traer. Y fue por él, lo trajo y se quedaron los dos ahí con esa iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Era necesario enseñar la sana doctrina. Era necesario que la gente tuviera claro la sana doctrina. Y ahí nos estaba hablando de levantar los ánimos y que la gente tomara decisiones por emoción. No, estaban haciendo una obra sólida en el nombre del Señor porque estaban guiados por el Espíritu Santo. Todo comienza cuando uno clama a Dios por el perdón, por la reconciliación, por la restauración y por ser lleno del Espíritu Santo para poder servir a los demás. Y entonces aquí, en esta ciudad, se les llamó por primera vez cristianos. ¿Y sabe qué? El nombre no lo dieron los judíos. Los judíos jamás hubieran derivado un nombre de esa palabra tan especial como era el Mesías. Usted recuerda que Mesías significa Cristo, el ungido. Y entonces los judíos nunca iban a hacer algo con esa palabra. Los gentiles sí. Los gentiles sí, ok, estos hablan de Cristo, predican a Cristo, enseñan de Cristo, ayudan en el nombre de Cristo, están transformando cristianos. Les vamos a llamar los cristianos. Los cristianos. Y quisiera llamar su atención a algo más que hemos leído. Esta iglesia estaba tan restaurada y lista para servir, tan conectada, tan reavivada para la misión, que dice que en esos días llega un profeta del Señor, como los hubo muchos, y los hay cuando el Señor cree necesario, como cuando empezó el pueblo remanente, levantó una profetisa. Y entonces llega uno y dice, por medio del Espíritu Santo, que iba a haber una gran hambre en todo el mundo conocido. Ahora, hermanos, le pido que nos detengamos un momento y pensemos en algo. Jesús, aquí todavía hay mucha gente que estaba viva en tiempo de Jesús. Aquí hay gente que ha recibido predicación apostólica. Y aquí la gente sabe que Jesús dijo que previo a su venida, como principio de dolores, iba a haber persecución y que también iba a haber enfermedades y hambre. Y ellos están viviendo en persecución y ahora el profeta les dice que habría hambre. Y el hambre se cumplió en tiempo del emperador Claudio. Y entonces esta iglesia pudo haber tenido una reacción filosófica. Pudo haber especulado. Pudieron haber puesto en sus redes sociales y hecho videos por YouTube diciendo, el Señor viene muy, 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 muy pronto. Tan pronto que es hora de irnos de las ciudades. Hermano, salte de Antioquía. Antioquía es una ciudad muy grande, muy desarrollada. Aquí hay mucha maldad. Hay que irse a los campos, a las montañas. Pero qué bueno que la iglesia no hizo eso. Qué bueno que la iglesia no hizo eso. ¿Sabe qué hicieron? Mire, ellos pudieron haber dicho, oye, el Señor dijo que va a venir. Y ellos esperaban en sus días la venida de Cristo. Esta gente esperaba en sus días la venida de Cristo, como usted, adventista, espera la venida del Señor en sus días, en esta generación. Sí, ellos sabían. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, va a decir, luego nosotros, los que hayamos quedado, cuando el Señor venga, seremos arrebatados, llevados con Él en las nubes, porque ellos esperaban que en sus días podía ser la venida del Señor y anhelaban que así fuera. Tal como usted y yo, que no ponemos una fecha ni calculamos un plazo, no, solo sabemos que el Señor podría venir hoy en nuestros días. Y entonces, aún así, y viviendo en un ambiente de persecución y ahora de hambre, tal como el sermón de los olivos, en Mateo 24 y otras partes de los evangelios, habrá hambres, ok, hay hambre. ¿Quiere decir que el Señor viene? No se pusieron a especular, no tuvieron una respuesta filosófica, humana, no. Sin duda meditaban, sin duda reflexionaban, sin duda esa gente pensaba, pero su respuesta, su reacción fue práctica. Cuando supieron que estaban en persecución y encima venía una gran hambre, como decir que las cosas se estaban dando y encima hay una pandemia, algo así parecido. Y entonces no decidieron ponerse a atemorizar a nadie, no decidieron irse a vivir al campo, no decidieron, ¿sabe qué decidieron? Hacer un plan para ayudar a los demás. Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos eran buenos, ellos estaban alegres, ellos se animaban, muchos se convertían por su medio. Así que ahora lo que hacen es, decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y es que en Antioquía no iba a haber hambre, era en todo el mundo romano.
era en todo el mundo romano, sí, y pues Siria era parte del imperio romano de ese entonces, pero ellos estaban en una ciudad con mayores recursos y ellos sabían que las condiciones que tenía Jerusalén iban a sufrir mucho más. De hecho, ya estaban sufriendo y iban a sufrir mucho más. Entonces hacen una actividad, hacen una estrategia, un plan de ayudar a los hermanos. Y cada uno dio lo que podía. Cada uno dio lo que podía. El mensaje de la palabra de Dios, de la Escritura, es dar lo que puedes. Dar todo lo que Dios te ha dado a los pies del Señor y consagrado para su obra. Así que ellos no deciden hacer nada que no vaya en el espíritu de lo que el Señor hizo y el Señor enseñó y demostró. Hermanos, vale la pena fijarse en este modelo de la iglesia de Antioquía. No había grandes estrellas. Algunos creyentes, no sabemos quiénes, algunos creyentes llegan y hacen la obra que había que hacer porque por donde iban predicando. La razón, estaban llenos del Espíritu. El Espíritu había tocado sus vidas. Ellos no eran perfectos, ellos no eran superdotados en algunos campos. Eran personas como usted, como yo, que pusieron su vida en las manos del Señor, le pidieron que los restaurara, les pidieron que querían estar con Jesús y Jesús, ellos entendieron que los había llamado para estar con Él y para que fueran a predicar. Lo mismo que ha hecho el Señor contigo y conmigo. Nos ha llamado para restaurarnos, para que estemos con Él a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús, comulgando con Jesús en ayuno, en oración, en estudio de la Biblia, pero también para enviarlos a predicar, también en servicio, también en ayudar a otros, también en bendecir a otros. Para eso fuimos llamados y es un gran privilegio. Y esta iglesia de Antioquía hizo grandes cosas en el nombre del Señor, sin duda alguna. Mi querido hermano, todos los hermanos que me están escuchando y nos verán después, hermano, el Señor tiene un propósito para tu vida y ese propósito se cumple en Cristo Jesús. Entrégale tu vida, gózate cada día con Él, conságrate todos los días a Él, haz de eso su primer trabajo y sin duda serás un tremendo instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Muchas bendiciones.